Bien, pues buenos días. Vamos con las patologías relacionadas con las alteraciones del flujo sanguíneo. Simplemente, la sangre que tenía que llegar a un tejido no llega, o no llega en cantidad suficiente, y a partir de ahí ese tejido va a empezar a funcionar mal. ¿Por qué? Porque le falta sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre llevaba oxígeno y llevaba nutrientes que no están llegando. Entonces no le puedes pedir a un tejido, a un órgano que funcione al 100%, si no le está llegando el oxígeno que le debería de llegar y si no le está llegando el alimento, el azúcar, la glucosa o los nutrientes que le deberían de llegar. Bien. Bien. Cuando se habla de que llega sangre pero llega poca porque hay un estrechamiento en un vaso sanguíneo, estrechamiento por un placa de ateroma, por un coágulo, por la circunstancia que sea, hay un estrechamiento, llega menos sangre de lo que debería y eso es lo que se llama una isquemia, ¿vale? Isquemia puede ser en cualquier parte. Otra cosa es que volvemos a lo de que decíamos antes. Allá donde tenga una isquemia, pues depende de qué órgano es, la consecuencia va a ser más o menos grave. Bien, más o menos llamativa. Bien, y entonces hablamos de la cardiopatía isquémica, o sea, una isquemia en el corazón. Al corazón como músculo, no al corazón las cavidades en las que entra la sangre para ser bombeada al organismo, sino las arterias que llevan la sangre al propio corazón para que el corazón como músculo se alimente, le está llegando menos sangre de la que debería. Cuando le llega menos sangre de la que debería, pues el corazón no funciona bien. Y cuando el corazón, como cualquier otro músculo, cuando le falta oxígeno a un músculo, se manifiesta, el músculo se queja, entre comillas, en forma de pinchazo. Lo que pasa es que si tú estás andando o haciendo ejercicio y notas un pinchazo en la pierna, dices, ay, que tengo un pinchazo en la pierna. Pero si notas el pinchazo en el corazón, pues te asustas mucho más porque dices, caramba, que esto no es, que esto es serio, ¿vale? Bien. Entonces, a la persona que le pasa esto, que tiene un problema, una enfermedad isquémica, aquí tenéis un dibujo que para quien esté viendo la pantalla, en el que se ve las arterias coronarias, que son las que llevan sangre al músculo cardíaco, pues si hay una pequeña obstrucción, la sangre pasa, pero pasa en una cantidad muy limitada. Bien, entonces, ¿qué le va a pasar? Pues que esta persona, cuando está en condiciones normales, sentadito viendo la televisión, sin hacer nada ilustre, pues el corazón le late despacito porque no está haciendo nada y la sangre que consigue pasar por esa isquemia, bueno, pues a lo mejor es suficiente y la persona no tiene ningún síntoma y está tan tranquilo sentadito viendo la tele. Pero de repente si le dan un susto o le da un disgusto o le cuentan, oye, que te ha pasado no sé qué desgracia, tal y cual, la persona se altera el corazón, o si hace ejercicio, el corazón late más deprisa y con más fuerza, aumenta lo que se llama el gasto cardíaco, más volumen de sangre por unidad de tiempo, el corazón trabaja más deprisa y como trabaja más deprisa necesita más sangre. Por esas coronarias isquémicas no pasa suficiente sangre para alimentar la nueva demanda del corazón y entonces el corazón necesita más sangre de la que le está llegando. En consecuencia, ¿qué va a hacer? Va a manifestarse, oye, que aquí me falta oxígeno y se manifiesta como siempre en forma de dolor, en forma de pinchazo. La persona que está normal y que de repente nota que le pincha el corazón se asusta. Cuando te asustas, aumenta la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, el corazón pide más oxígeno. Como pide más oxígeno y no le llega, pincha más. Calma, ¿vale? Da una sensación muy desagradable, el paciente se asusta, la solución es que se calme, pero entiendo que es una situación que no es para calmarse, ¿no? Eso es como cuando uno está cabreado y dicen, cálmate, me calmaré, no. Casi que me enfada más que me digan que me calme, ¿no? Pues esto. Bien, si esto es así, la enfermedad es una enfermedad que se llama angina de pecho. Si quieres ser el posh de tu pueblo, puedes decir un angor pectoris, que es lo mismo. Y la angina de pecho
hay dos tipos y una es la angina de pecho estable. Y la angina de pecho estable es la que te acabo de contar. Un sujeto a la que le llega sangre al corazón, le llega pero poca porque tiene una isquemia en las coronarias. Esa poca sangre que le llega al corazón es suficiente para mantener al corazón en reposo, pero no es suficiente para mantener al corazón cuando pide más, cuando está alterado por lo que sea, haciendo ejercicio, por un susto, por un enfado, por lo que sea. ¿Qué pasa? Que el paciente lo sabe y el paciente con el tiempo lo aprende. Y cuando el paciente lo aprende, pues ya sabe que cada vez que se cabrea, cada vez que le pasa algo, le pincha el corazón. Bueno, pues ¿qué tiene que hacer? No cabrearse. Es el típico marido aprovechón que cada vez que la mujer le riñe dice, no me riñas, que es que mi corazón, no sé cuánto está. Y el tío le echa una jeta que flipas con la excusa de esto. Bien, bromas aparte, el tema puede ser serio porque hay gente que, oye, que le puede dar problemas de verdad y que caramba, simplemente el hecho de estar conduciendo, pues en ocasiones pasa que te das un susto por lo que sea o te enfadas con alguien y ya en sí puede ser un problema. Bien. Estas personas tienen la suerte de tener un tratamiento que es la nitroglicerina, que se toma por la boca o en parches y que da un alivio casi instantáneo. Bien, entonces vosotros no veis películas en blanco y negro por definición, pero si alguien ve películas en blanco y negro, no sé por qué en las películas de los años 40 y 50 cada 2 por 3 aparecía alguien que tenía una angina de pecho. No como tal, pero sí que era uno que estaba en la oficina, no sé qué, y le contaban, oye, que hemos visto que tu mujer se ha liado con otro, no sé qué, o tu empresa ha quebrado, tal, y le daban un disgusto de estos tremendos, y el sujeto enseguida le daba un dolor así en el corazón, y deme las píldoras que tengo en la chaqueta, que no sé por qué en las películas siempre el sujeto tiene la chaqueta en la otra punta del despacho, macho, si tienes una angina de pecho lleva las pastillas cerca. Pero bueno, el caso es que siempre hay alguien que le consigue dar las pastillas y se las toma y milagrosamente al minuto está bien, o a los 2 minutos, ¿no? Es una cosa muy rápida. Entonces esto es lo que se llama una angina de pecho estable. Y bien, y el paciente aprende a convivir con ello. Entonces, subo escaleras, me duele. Me cabreo, me duele. Hago ejercicio, me duele. Solución, pues ejercicio más moderado, no cabrearme, no tal, y si, oye, verdaderamente me duele, pues me tomo la pastilla y en paz. Pero luego hay otro caso, con mucho peor pronóstico, que es la angina de pecho inestable. Y la angina de pecho inestable es cuando, por una causa que todavía no está clara, un sujeto que tenía una angina de pecho estable, cuando le da el cruzado, cuando le apetece, sin causa que lo justifique aparente, hace una constricción de los vasos de las coronarias. Entonces, el sujeto, aunque esté tranquilamente sentadito viendo la tele, de repente, sin ninguna causa que lo justifique, al sujeto le pincha el corazón y le duele. ¿Me está dando un infarto y me voy a morir en 5 minutos? ¿O es la angina que se ha vuelto inestable? Pues no se sabe. El paciente lo pasa mal, ¿vale? Y generalmente el pronóstico es malo. Generalmente el pronóstico no es bueno, ¿vale? La angina de pecho inestable, quien la tiene un problema y en fin, necesita por supuesto tratamiento médico y hay que tratarlo bien, ¿vale? Bien, esto es lo que hemos contado de la angina de pecho, pero claro, puede pasar que esa placa, ese trozo de placa de ateroma que está obstaculizando el paso sanguíneo, puede ser que se rompa o puede ser que se mueva y esa isquemia en esa arteria coronaria no se convierta en isquemia, no sea una angina de pecho sin más, sino que se llegue a obstruir completamente el paso de sangre. Si se llega a obstruir completamente el paso de sangre, por esa coronaria ya no pasa más sangre. La zona del corazón que se alimentaba gracias a esa arteria coronaria, se dejará de alimentar y morirá. Y eso es lo que se llama
un infarto agudo de miocardio. ¿Que la zona es muy pequeñita? Pues no va a tener, pues tendrá trascendencia, pero pequeñita. ¿Que la arteria era muy grande? Pues habrá un trozo grande de corazón que se va a necrosar, que se va a morir. Si el trozo es suficientemente grande, pues puede ser incompatible con la vida. Si el trozo es más o menos pequeño, pues a lo mejor ese corazón funciona peor que antes, pero funciona y la persona mal que bien puede hacer vida más o menos normal, o no normal, pero al menos no se muere, ¿vale? Entonces, esto. Tenemos la angina de pecho estable, la angina de pecho inestable y el infarto de miocardio. Ojo, las personas que tienen angina de pecho tienen más probabilidad de padecer un infarto de miocardio, pero las personas que no tienen angina de pecho también pueden padecer un infarto de miocardio. Simplemente un trozo de placa que se despegue y de repente, ¡pop!, tape. O obstruye el paso sanguíneo y a partir de ahí tienes un infarto de miocardio. Si no tenía ningún síntoma, no me pasaba nada, vale, pero puede pasar, ¿vale? Bien, seguimos. Tromboembolismo pulmonar. Lo mismo, pero efecto del pulmón. ¿Te acuerdas no sé si era el vídeo anterior o era este mismo, que hemos hablado de qué pasa cuando se forma un émbolo en una vena? Las venas son cada vez más anchas, cada vez tienen más luz. Entonces ese émbolo pues va a ir evolucionando y va a ir avanzando por el torrente sanguíneo con toda tranquilidad, porque cada vez va a ir más ancho. Y va a llegar al corazón, y va a atravesar el corazón, y va a ir por las arterias pulmonares. ¿Hacia dónde? Hacia el pulmón. Pero claro, ya no está en una vena, ya está una arteria, la arteria pulmonar. ¿Y qué le va a pasar en la arteria pulmonar? Que las arterias pulmonares, como todas las arterias del mundo, son cada vez más finas, tienen menos luz, son más estrechas por dentro. ¿Y qué va a pasar? Pues que ese émbolo va a ir por la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar se va a ir subdividiendo, cada vez va a ser más estrechita y va a llegar un momento en que ese émbolo físicamente no cabe. Es más grande el émbolo que el diámetro de la arteria y la va a obstruir. Y eso va a hacer que haya ahí una región del pulmón a la que no le va a llegar sangre. El pulmón, pobrecito él, va a meter oxígeno y lo va a sacar, pero si no le llega sangre, no la puede oxigenar esa sangre. Entonces ahí va a haber un problema. Primero, que a la sangre en general le va a faltar oxígeno, porque hay una parte del pulmón que aunque mete y saca el aire, no lo puede comunicar con la sangre porque no le está llegando la sangre. Pero es que encima, si el tromboembolismo es un poquito grande, puede afectar a toda la hemodinámica del pulmón. Puede hacer que la sangre directamente no entre la cantidad de sangre que tiene que entrar al pulmón porque un vaso importante está obstruido. Y entonces, si no entra suficiente cantidad de sangre, se va formando llamémoslo entre comillas, un atasco de sangre de hacia atrás. Y entonces, si no entra suficiente sangre al pulmón, al corazón pues le cuesta más vaciarse porque tiene que hacer más fuerza para vaciarse, lo cual puede contribuir a que se engrosen las paredes del corazón. Y si se engrosan las paredes del corazón, le cabe menos sangre dentro, porque claro, la gracia del corazón es que esté hueco. Si las paredes son gordísimas, cabe menos sangre. Y entonces va a aparecer un problema cardíaco secundario. Pero por otra parte, si el tromboembolismo pulmonar es grave, si no entra suficiente sangre al pulmón, tampoco sale. Quiere decir que al corazón le va a llegar menos sangre también procedente del pulmón. Y si le llega poca, puede repartir poca. Y entonces va a haber, generalmente secundario al problema pulmonar, va a venir un problema cardíaco con el tiempo, que también puede ser importante, ¿vale? Entonces tenemos dos problemas, ¿a cuál peor? Uno, que una zona de los pulmones no recibe sangre venosa, y dos, que el corazón seguirá bombeando sangre hacia los pulmones, pero como consecuencia de la oclusión tiene que aumentar la presión, lo cual le va a dar un problema a medio y largo plazo, ¿vale? Bueno, el tromboembolismo pulmonar generalmente suele ser secundario a mucho tiempo de inmovilidad, de estar en pacientes que están encamados o personas que pues le han hecho una
una fractura en la pierna grave y tiene ahí la pierna escayolada de arriba hasta abajo, por lo que sea, y en general cualquier periodo de inmovilidad largo tiende a favorecer, no quiero decir que lo produzca siempre, pero da más papeletas para el sorteo del tromboembolismo pulmonar, de que se te forma un émbolo importante en una vena y esto avance, ¿vale? Entonces, esto. Aquí se incluye lo del síndrome de la clase turista que hablábamos antes, que lo había puesto como deberes, que tampoco quiero contar demasiado. Venga, estudiatelo, que es muy sano, ¿vale? Venga. Más cosas. Seguimos con el mismo problema. Vasos sanguíneos que por cualquier circunstancia tienen un problema con la circulación de la sangre. Llega poca sangre a donde tiene que llegar o se interrumpe el flujo sanguíneo. Y entonces no llega sangre al tejido que tenía que llegar. Un problema que puede aparecer es lo que se llama el ictus o el accidente cerebrovascular o lo que se llama un ACV. El ACV es un problema según el cual, vente aquí a la derecha, es un problema según el cual una sección de la sangre, un vaso sanguíneo que alimenta el encéfalo, se obstruye por cualquiera de las causas que hemos visto, generalmente una placa de ateroma, un émbolo que viene de otro lado, placa de ateroma que se desplaza, la circunstancia que sea, se obstruye el vaso sanguíneo. Como se obstruye el vaso sanguíneo, hay una región del encéfalo a la que no le llega la sangre. Como no le llega la sangre, con el tiempo se va muriendo, se va necrosando el tejido. Al principio las partes más próximas al vasito, al vaso obstruido, y después poco a poco a zonas que están un poco más alejadas. Y esto es un ictus isquémico, el que se produce por isquémico. Lo que pasa es que hay otra enfermedad que aparentemente no tiene nada que ver, que es que qué pasa si un vaso sanguíneo de los que alimentan al encéfalo se rompe. Si un vaso sanguíneo se rompe, la sangre se extravasa, o sea, se sale del vaso sanguíneo y a la zona a la que debería de llegar esa sangre no llega la sangre. En consecuencia, vamos a tener un problema que va a dar los mismos síntomas, que es una zona del encéfalo a la que no le llega sangre y me va a empezar a funcionar mal, a funcionar peor, así hasta que se necrose y que no tenga solución. En los dos casos, si el vaso sanguíneo es muy pequeñito, la consecuencia suele ser más pequeñita. Si el vaso sanguíneo es importante y alimenta una gran región del encéfalo, pues la consecuencia puede ser grave y puede ser mortal. Pero si te das cuenta, son dos problemas que no tienen absolutamente nada que ver y que el tratamiento encima es todo lo contrario. En un caso hay que intentar hacer lo posible para cortar esta hemorragia y en el otro caso hay que hacer todo lo posible para romper el coágulo y que fluya la sangre. Entonces tenemos dos problemas con los mismos síntomas, con dos causas antagónicas y dos tratamientos antagónicos. Esto antiguamente, la solución que había al tema era la experiencia del neurólogo, un poco de intuición femenina del neurólogo y se la jugaba a cara o cruz y lo que salía, salía. A fecha de hoy, pues tenemos la suerte de contar con el TAC, se hace un TAC intracraneal y se ve exactamente qué está pasando. Y cuando se ve exactamente qué está pasando, se aplica un tratamiento o el contrario. En la provincia de Alicante fuimos pioneros en tema de ambulancias y tal, de emergencias, de aplicar lo que se llamaba el código ictus, que era que cuando había una sospecha fundada de que una persona tenía un ictus, había que garantizar que en menos de 4 horas la persona estuviera en un hospital con una unidad de ictus, con un TAC intracraneal hecho y ya valorado por el neurólogo. Entonces, eso tenía la ventaja, o sea, en resumidas cuentas, que si te da un ictus aquí en el instituto, que estamos a medio kilómetro del hospital, pues no pasa nada porque me pueden llevar, vamos, casi que a coletas si hace falta, exagero, ¿no? Pero es muy fácil. Pero si a uno le da el ictus en un pueblecito encima de una montaña, en mitad del campo, no sé qué, un sitio complicadísimo,
pues si hay que desplazar un helicóptero, se desplaza para que esa persona tenga la atención cuanto antes, porque una vez hecho el diagnóstico se puede aplicar un tratamiento para intentar minimizar las lesiones. Porque claro, el tiempo que esté la zona sin oxígeno, cuanto más tiempo esté, más grave va a ser la consecuencia. Entonces interesa darse prisa máxima, ¿vale? Bien, aquí os explican un poco, dice en España hay unas 40.000 muertes al año como consecuencia de los ictus. O sea que estamos hablando de números serios, ya no estamos hablando de que le pasa a uno así con lo tal. Bien, entonces cuidado con el tema. Aquí tenéis un dibujito que no tiene mucha más trascendencia, es una mera curiosidad, figura 138, de las diferentes áreas del cerebro y más o menos qué se hace en cada una de esas, de qué es responsable cada una de esas áreas. Si tienes un ictus que afecta a una de esas zonas en concreto, esa función la vas a perder. Bien. El cerebro sí que se ha visto que tiene cierta plasticidad, que a lo mejor hay otras zonas que pueden intentar con el tiempo y rehabilitación, intentar recuperar las funciones que se han perdido de la otra área, pero es un tema lento, delicado, difícil, costoso y no es para nada. ¿Vale? ¿Cómo actuar los síntomas del ictus? Pues bueno, una cosa muy característica es la hemiplegia o la hemiparesia, el que te queda sin fuerza en un lado, la parálisis facial es muy característico, temas de habla o que la persona habla y no se le entiende. ¿Pero qué dices? Y el tío está convencido que está hablando bien, pero es mentira. Un dolor de cabeza muy intenso, esto le pasó a mi compañero Juan Bellot, que se murió, profesor de farmacología y médico oftalmólogo y muy buen tío, y se murió de esto y estuvo 3 días, es que me duele mucho la cabeza, me duele mucho la cabeza. Llamó a un amigacho suyo que también era médico y le dijo, ah, pues sí, que te duele la cabeza y tenía un ictus. Pues esto, sensación de hormigueo, en fin, los síntomas tampoco son algunos son muy evidentes, ¿no? La parálisis facial, pero algunos no son tan claros. Y básicamente eso, darse una prisa. Bien, y ya está. Factores para intentar evitarlo, los mismos que hemos contado de la placa de ateroma: hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, tabaco, obesidad, consumo excesivo de alcohol, falta de actividad física, arritmias, drogas, tal. Pues todo esto hay que intentar evitarlo, ¿vale? Aquí tienes unos cuantos síntomas y tal, y con eso se acabó el tema. Ha sido un placer.